Con 41 años, Andrés Iniesta rompe el silencio por primera vez y revela los 5 nombres que más dolor le causaron a lo largo de su carrera. Para muchos es el símbolo de la humildad, la calma y el fútbol más puro. Pero detrás de esa imagen intocable se esconden traiciones, conflictos enterrados y momentos que marcaron su vida más de lo que jamás permitió ver en público. ¿Por qué decide hablar ahora? ¿Qué lo empuja a enfrentar fantasmas que guardó durante décadas? Insiders aseguran que esta confesión no fue impulsiva, sino el resultado de años de cargar con historias jamás contadas. Y ahora que finalmente habla, una cosa queda clara: la figura de Iniesta nunca volverá a verse igual. Y con eso, pasamos a su lista. 5 nombres, 5 historias que esconden más sombras de lo que imaginas. Número 5. José Mourinho. Cuando José Mourinho llegó al Real Madrid en 2010, el fútbol español entró en una de sus épocas más tensas. Y para Andrés Iniesta, ese periodo dejó marcas profundas. No se trataba de un conflicto personal directo entre el jugador y el entrenador portugués, sino del clima tóxico que se generó alrededor de los clásicos, un ambiente que afectó emocionalmente a todo el Barcelona, y especialmente a los jugadores más sensibles como Iniesta. Los hechos son conocidos: ruedas de prensa incendiarias, acusaciones de teatro hacia jugadores del Barça, señalamientos públicos a la integridad del equipo azulgrana. En una ocasión, Mourinho declaró que algunos futbolistas del Barça se tiraban como si fueran en ballet, una frase que no mencionaba nombres, pero que la prensa asoció repetidamente a jugadores como Iniesta y Busquets. Las tensiones alcanzaron su mayor punto en los clásicos de 2011. Empujones, peleas, expulsiones, fricciones constantes. Nada de eso era habitual en el fútbol español hasta la llegada de Mourinho. Iniesta, que siempre defendió un estilo respetuoso y silencioso, confesó años después, en entrevistas reales, que aquella etapa le afectó más de lo que muchos imaginaron, especialmente al ver cómo las relaciones dentro de la selección española empezaban a resentirse. Uno de los episodios más comentados ocurrió en la Supercopa de España de 2011, cuando Mourinho metió el dedo en el ojo de Tito Vilanova. Iniesta, profundamente unido a Tito, describió ese gesto como una vergüenza y una de las imágenes más dolorosas de su carrera, porque representaba un quiebre total del respeto entre clubes. Los efectos fueron visibles en La Roja: tensión en los entrenamientos, amistades enfriadas, conversaciones incómodas entre jugadores del Madrid y del Barça. Todo documentado por la prensa española de la época. Iniesta nunca atacó directamente a Mourinho, pero siempre dejó claro que aquel ciclo fue emocionalmente agotador, una etapa donde el fútbol perdió su esencia para convertirse en una guerra mediática y psicológica. Por eso, cuando revela los 5 nombres que más sombras dejaron en su carrera, Mourinho aparece no por un gesto personal contra él, sino por haber creado el ambiente más hostil que Iniesta vivió en toda su vida profesional. Número 4. Sergio Ramos. Durante más de una década, Andrés Iniesta y Sergio Ramos compartieron vestuario en la selección española, pero en los clásicos fueron enemigos irreconciliables. Y aunque siempre mantuvieron respeto mutuo, hubo momentos de tensión real que marcaron a Iniesta. La prensa de la época recuerda un episodio concreto: el clásico del 29 de noviembre de 2010. El Barça ganó 5-0 y Ramos, frustrado, soltó una dura patada contra Messi antes de empujar a Puyol y a Xavi. Para Iniesta, aquellas imágenes fueron devastadoras. Eran sus amigos, sus hermanos de la Masia, y ver cómo un compañero de la selección perdía el control de esa forma le dejó una sensación amarga. No fue el único momento. En 2012, Ramos lanzó en público varias críticas indirectas hacia jugadores del Barça, acusándolos de presionar a los árbitros. Aunque nunca mencionó a Iniesta, el manchego reconoció años después que ese clima de sospecha afectó profundamente la convivencia en la selección. Aún así, lo más difícil llegó fuera del campo. Insiders de La Roja contaron que tras algunos clásicos, las mesas en las comidas se dividían entre Madrid y Barça. Iniesta, siempre mediador, sufría en silencio al ver cómo la unidad que construyeron desde 2008 se resquebrajaba. El tiempo curó heridas, pero aquella etapa dejó una huella emocional en él. No por Ramos como persona, sino por lo que su figura representó en los años más tensos del fútbol español. Número 3. Pepe. Si hay un nombre que marcó emocionalmente a Andrés Iniesta en los clásicos, ese fue Pepe. El defensa portugués se convirtió en el símbolo de la agresividad del Real Madrid durante aquellos años, y varias de sus acciones quedaron grabadas en la memoria del manchego. El episodio más recordado ocurrió en enero de 2012.
En la Copa del Rey, mientras Messi estaba en el suelo, Pepe lo pisó deliberadamente en la mano. Las cámaras lo captaron todo. Iniesta, que estaba a solo unos metros, describió después aquella imagen como una tristeza enorme, porque sentía que el fútbol estaba cruzando un límite peligroso. Pero no fue un hecho aislado. En numerosos clásicos, Pepe fue protagonista de entradas durísimas contra Xavi, Alves, Busquets e incluso el propio Iniesta. La prensa deportiva registró cómo Andrés, habitualmente sereno, llegó a protestar airadamente tras una falta especialmente violenta en el Camp Nou, algo muy poco habitual en él. El problema no era solo la intensidad física, sino la sensación de amenaza constante. Iniesta admitió años más tarde que aquellos partidos le generaban un nivel de tensión emocional pocas veces vivido, porque sabía que cualquier error podía convertirse en una jugada peligrosa. A pesar de todo, Iniesta siempre evitó atacarlo públicamente. Pero en privado, según testimonios reales de compañeros, el manchego reconocía que Pepe representaba la etapa más hostil de su carrera. Una figura que no odiaba, pero que le recordaba el lado más oscuro del fútbol. Número 2. Tito Vilanova. La relación entre Andrés Iniesta y Tito Vilanova fue una de las más profundas y emocionales de su carrera. Tito fue su formador, su referente silencioso, el hombre que confió en él desde la Masia. Y por eso, su historia está marcada por uno de los momentos más dolorosos en la vida de Iniesta. En 2011, durante la Supercopa de España, ocurrió una de las imágenes más impactantes del fútbol moderno. José Mourinho metió el dedo en el ojo de Tito Vilanova. Toda España vio el gesto. Iniesta estaba en el campo, y aunque no lo presenció en directo, la noticia le golpeó con una fuerza brutal. Tito no era solo su entrenador asistente, era una figura paternal. Años después, Iniesta declaró públicamente que aquello fue una vergüenza, una herida que simbolizó la ruptura total del respeto entre clubes. Pero el verdadero impacto llegó en 2012, cuando Tito fue diagnosticado de cáncer. Iniesta vivió esa etapa con una carga emocional inmensa. Cada recaída, cada ausencia, cada rueda de prensa silenciosa afectaba su rendimiento y su estabilidad. Él mismo confesó que era uno de los momentos más sombríos de su vida profesional. Cuando Tito falleció en 2014, Iniesta quedó devastado. No era un rival, ni un enemigo, sino una sombra dolorosa que marcó su carrera para siempre. La pérdida de una de las personas que más creyó en él. Número 1. La depresión de Iniesta. Por encima de rivales, polémicas y tensiones, hubo un enemigo mucho más profundo y silencioso en la vida de Andrés Iniesta: su propia depresión. Él mismo lo reveló públicamente en múltiples entrevistas, asegurando que fue la etapa más oscura de toda su existencia. No fue un rumor, fue una confesión valiente y dolorosa. Todo comenzó en 2009, tras la muerte repentina de su amigo Dani Jarque. Iniesta, que siempre había sido emocionalmente reservado, se hundió. Dejó de disfrutar del fútbol, no dormía y llegó a admitir que no quería salir de casa. Los médicos del Barça confirmaron que el jugador estaba atravesando un cuadro depresivo severo, algo totalmente inusual en superestrellas de aquel nivel. Incluso durante el Mundial 2010, el torneo en el que marcó el gol más importante de la historia de España, Iniesta confesó que todavía no había sanado. Aquel gol dedicado a Jarque fue un grito desde lo más profundo de su dolor. Lo más duro no fue la enfermedad en sí, sino el miedo a mostrarse vulnerable. Iniesta temía defraudar a sus compañeros, a la afición, a su familia. Y sin embargo, años después, decidió contarlo todo, sin filtros, para ayudar a otros. La depresión no fue un rival que derrotó en un campo de fútbol, sino un enemigo silencioso que lo acompañó durante años y que cambió su vida para siempre. Justo cuando parecía que todas las sombras de su carrera habían quedado atrás, Andrés Iniesta sorprendió al mundo con una revelación que nadie esperaba. En una entrevista profunda para la televisión española, confesó que incluso después de ganar el Mundial 2010, su dolor interno no desapareció. No era felicidad completa, algo dentro de mí seguía roto, dijo, dejando a millones sin palabras. El twist llegó cuando admitió que, durante esa época, hubo días en los que no quería entrenar, no quería jugar, no quería hablar con nadie. Y lo más impactante, Pep Guardiola lo visitó personalmente en su casa, preocupado porque Iniesta ya no era el mismo. Esa visita, confirmada por el propio Iniesta, desvela hasta qué punto su sufrimiento había superado el fútbol. Lo que parecía la vida perfecta del héroe de España escondía una batalla mucho más profunda. Y fue entonces cuando la afición entendió que detrás del gol eterno contra Holanda había un hombre luchando por mantenerse en pie. Hoy, Andrés Iniesta vive lejos del ruido mediático, primero en Japón y ahora en Emiratos, buscando
buscando la paz que tantas veces le faltó en Europa. Con el paso del tiempo, ha aprendido a hablar abiertamente de sus sombras, a transformar su vulnerabilidad en un mensaje de esperanza para quienes atraviesan lo mismo. Ya no compite por balones de oro, ni por titulares. Compite por algo mucho más profundo, su bienestar emocional. Las tensiones de los clásicos, la presión, la pérdida de Tito, la depresión, todo dejó una huella que marcó su vida, pero también lo moldeó como símbolo de fortaleza silenciosa. Iniesta demuestra que incluso los héroes más admirados pueden quebrarse y aún así levantarse. Su historia recuerda una verdad que el público olvida con facilidad. La fama ilumina, pero también proyecta sombras. Y en el caso de Iniesta, esas sombras fueron tan humanas que lo acercaron más que nunca a quienes siempre lo admiraron.